Así como el yin y el yang se complementan para formar el círculo de la vida, el masculino y el femenino se complementan en el liderazgo para formar una empresa excelente. Liderar es evocar el compromiso interno para perseguir una misión trascendente. Esta evocación se hace principalmente con un ejemplo inspirador. Generalmente, en nuestro mundo, la modalidad líder es liderar en masculino. Tanto sean hombres como mujeres, lo que aprendimos son las cualidades de la masculinidad, pero estas no alcanzan. Me da un inmenso placer y un gran gusto invitar a todos aquellos interesados en esto a acercarse a ver cómo es Live, liderar en femenino. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche a deleitarnos de este delicioso café mientras recorremos el camino de liderar en femenino. Disfrutaremos una hora en la compañía de 4 especialistas. Magda Enciso, quien es la CEO de Conscious Business Center International. Es una emprendedora, líder visionaria, innovadora y consciente, enfocada en promover el florecimiento humano mediante la filosofía de Fred Kaufman y una vida a conciencia. Patricia Husney, quien es nuestra Master Coach, psicopedagoga y MBA, Head Coach y Academy Manager del Conscious Business Center, facilitadora de programas de liderazgo, competencias blandas y negocios conscientes, consultora en gestión de capital humano, mentora y conferencista, docente en extensión continua en la Universidad Católica del Perú. También nos acompaña Piera Lombardi, quien es CV Coach, Associate Certification Coach, desarrolladora de liderazgo constructivo, equipos ágiles y negocios conscientes en diversos países para la articulación de ecosistemas innovadores, colaborativos y efectivos, docente en formación continua en la Escuela de Psicología de la Universidad de Desarrollo de Chile. Y Sandra Willman, quien es CV Coach, psicóloga, MBA, coach gerencial y de equipos y en diversos países de Latinoamérica. Es mentora ICF, credencial PCC, empresaria, profesora de MBA y consultora en liderazgo, coaching y emprendimiento. Es un placer tenerlos a todos aquí acompañándonos desde diferentes países. Los invitamos a que conozcan nuestro nuevo programa Live, Liderando en Femenino, que iniciará el próximo 8 de marzo y todos los programas que tenemos actualmente en @cbcinternational.org. Pueden participar con preguntas y comentarios, por lo cual tienen habilitado el panel de preguntas que está abajo inferior de sus pantallas. Tendremos espacios de interacción, si el tiempo lo permite, donde serán respondidas algunas de ellas por nuestras invitadas. Al final de esta sesión, los invitamos a responder una pequeña encuesta de satisfacción, donde podrán dejar todos sus comentarios sobre este espacio. No siendo más, los dejo en compañía de nuestras grandes invitadas. Les doy la palabra. Gracias, Pau. Es para nosotras un placer enorme compartir este espacio con ustedes para hablar ni más ni menos del camino del liderazgo consciente. Este va a ser un café de 4 mujeres con 4 miradas que iremos tejiendo y articulando a lo largo de una hora en este camino, que va desde el autoliderazgo hasta la gestión y la expansión de una líder trascendente. Para nosotras, liderar en femenino es tomar en cuenta las emociones, los valores, y ese femenino también está en los hombres. Todos vivimos este reto de equilibrar nuestras energías y de alguna manera dejar de juzgar a las personas en función de género, sexo, edad, lo que sea. Hoy hablamos de la mujer que desea trascender, inspirar y florecer. ¿Florecer en qué? En lo que escoja, sea que aspire a lograr algo en su dimensión personal, en su dimensión profesional, como emprendedora, como madre, en el mundo de los negocios. Y una mujer que trasciende se expresa en 3 niveles, en el nivel del saber, en el nivel del hacer y en el nivel del ser. ¿Qué significa el nivel del saber? Pues el nivel del saber tiene que ver con cómo comunicarse, cómo colaborar a través del conflicto, cómo coordinar acciones, cómo innovar. Después tenemos la dimensión del hacer, y la dimensión del hacer tiene que ver con un desafío que tenemos todas las mujeres, que tiene que ver con esta priorización, cómo lograr el equilibrio de la asignación de los recursos que son de alguna manera escasos cuando nuestras posibilidades son infinitas.
cómo planificar nuestro tiempo. Y en la dimensión del ser, que es donde se da, digamos, la trascendencia. Y la trascendencia tiene que ver mucho con el sentido, con parar un ratito y mirar quién he sido hasta ahora, quién soy hoy y quién quiero ser, cuáles son esos valores que para mí no son negociables en este camino, cómo amplío mi capacidad a partir de mi propia transformación para la transformación de otros y vivir en coherencia y sobre todo en conciencia. Entonces se trata de un liderazgo más cercano, un liderazgo más expresivo, que busca más que nada recuperar el poder interior nuestro y el poder interior de todas las personas que trabajan con nosotros. Por lo tanto, la invitación de Life es hacer una pausa y empezar a darnos perspectiva y descanso, este espacio para nosotras mismas. Diseñar y estar presentes en la vida que queremos vivir. Entonces comenzaremos a adentrarnos, si les parece, chicas, en esta maravillosa aventura que implica liderar en femenino, sin la intención de hablar de ideología, sino desde un aporte de un liderazgo sano, de un liderazgo desde el complemento, desde la intuición, desde la humildad, desde el trabajo en equipo, como alguno de los ingredientes principales para una vida y un liderazgo consciente. Como bien dijo Pau, Magda Enciso es la CEO del Conscious Business Center y sobre todo la promotora del programa Liderar en Femenino. Así que te doy la palabra, querida Magda. Yo quiero comenzar con una frase que me apropié hace mucho tiempo y me ha ayudado en el mundo corporativo. Y dice así: haz la diferencia. Una empresa debe ser mejor porque tú estás ahí. Esto me da una respuesta profunda frente al papel que estamos teniendo las mujeres en las organizaciones, como el alma de la organización, como ese ser que está ahí, a veces tras bambalinas, pero presente en todo momento. Yo puedo dar lo que no tengo, o yo puedo ayudar a florecer si no sé cómo florecer primero. ¿Quién soy? Todas estas son preguntas que aparentemente son fáciles de responder. Sin embargo, a la vez son muy complejas. Cuando digo quién soy, es una pregunta simple, pero yo debo partir de no perderme en la función de que sea un atributo, que es la agradabilidad. A veces me procuro, como ser humano, ser altamente sociable y querer ser aceptada. Y en ese camino, en aras de la aceptación, yo me voy convirtiendo en lo que los otros esperan. Y se me olvida mi verdadera esencia, quién soy. Porque cuando nosotros nos respondemos a esa pregunta, esto nos va a permitir reconocer que somos distintos, absolutamente únicos e irrepetibles. Además que no es cuestión de género, porque aquí no se trata de quién es mejor o quién es peor, porque es que cada uno va a tener una forma de liderar desde un lugar diferente. Digamos que no voy a ahondar en ese aspecto, pero sí quiero hacer énfasis que cuando tú manifiestas tu verdadero ser e inspiras a los demás a que hagan lo mismo, desarrollando su verdadera esencia para ponerla al servicio de un propósito noble, es cuando lideras y realmente haces negocios conscientemente. Qué bonito, Magda, y qué inspirador. Y justamente este programa Live tiene un inicio con un módulo que se llama Liderándome. Sí. Desde tu mirada, ¿por qué sientes que es tan importante liderarnos? Ok, hoy en día, Sandra, es muy importante aprender a combinar quiénes somos con quiénes queremos ser. La famosa brecha de Fred Kaufman. Y cuando establecemos esa brecha entre lo que soy ahora y lo que quiero ser, no solamente debo hablar a nivel de mi trabajo, sino también en la vida misma. Nosotros no podemos reflejar algo que no somos, porque es que no seríamos auténticos, no seríamos creíbles. Aprender a conocernos a nosotras mismas, reconocer cuál es nuestro propósito, cuáles son los valores que no estamos dispuestas a negociar, es fundamental.
Si queremos liderar equipos de manera consciente y ayudar a las personas a florecer para convertirse en la mejor versión de sí mismos, primero necesitamos vivir a conciencia. Y una mujer consciente, digamos que eso es lo que quiero explorar el día de hoy, es una mujer que sabe quién es, lo que quiere, qué necesita, aceptando tomar las riendas de su vida con plenitud, responsabilidad, seguridad, serenidad, equilibrio y tranquilidad. Mantener su foco, mantener esa fuerza que la impulsa a la acción, pero es una fuerza espiritual, es una fuerza que permite que a través de su conocimiento y reconocimiento haga permanentemente un trabajo interior para tomar conciencia de cuáles son sus creencias limitantes, pensamientos, cómo gestiona sus emociones y sobre todo cómo pone al servicio todos sus aprendizajes y sus valores. También considero que esta mujer debe aceptarse tal y como es, eso la lleva a amarse, aceptar con tranquilidad aquello que no puede cambiar, y sobre todo enfocarse en su habilidad para responder a los desafíos de la vida. ¿Por qué? Porque tiene un propósito claro. Magda, me quedo con la palabra alma que dijiste al inicio, como de ser el alma, y también me surge la duda hablaste de equilibrio, de integrar, y quiero ir súper a lo concreto. ¿Cómo crees tú que se puede lograr, o se puede lograr el equilibrio o la integración con tantos roles y frentes que tenemos las mujeres, profesional, madre, hija, pareja y tantos otros? Pues mira, Tiera, yo te voy a hablar de mi caso particular. Yo, en este momento de mi vida, yo no busco el equilibrio. No busco el equilibrio porque yo descubrí que no era para mí posible alcanzarlo. Como dicen en Colombia, me le quito el sombrero a las mujeres que me puedan decir a mí en este momento, yo tengo el equilibrio en todos los ámbitos de mi vida, porque realmente para mí fue imposible. ¿Qué pasaba? Yo me sentía frustrada. Tengo tantos frentes y tengo la manía de ser tan perfeccionista que siempre sentía que quedaba debiendo, que no le cumplía a mi esposo, que no cumplía con los objetivos que me había planteado para verme con otras personas, para hacer reuniones, para hacer encuentros, pero resulta que en eso me estaba perdiendo compromiso conmigo. ¿Cómo logro priorizar los aspectos más importantes de mi vida y sobre esa priorización establecer mi foco? ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, elegí tomar decisiones para tener una vida integrada, una vida coherente, porque es que yo hago cada cosa, lo que me parece adecuado, con propósito, entregándome con mucho amor para tener una mejor vida y sobre todo para construir la vida que yo quiero. Recordando siempre que, aunque no siempre podremos tener equilibrio personal y profesional, al final del día somos nosotras las que tenemos la responsabilidad más grande de elegir cómo queremos vivir nuestra vida. Bueno, me dejas pensando muchas cosas, Piera, gracias. Pero bueno, Pati, ¿cuál es el primer paso para liderar a otros? Si ya has logrado, digamos, tener ese equilibrio liderándote a ti misma, ¿podrías comentarnos, ampliar un poco más sobre este tema? Uy, gracias, Magda. Qué interesante todo lo que acabas de decir sobre el liderazgo de uno mismo. Y hace unos días yo estaba leyendo en LinkedIn una investigación de miles de perfiles para poder sondear qué hacía que una persona decida renunciar a un trabajo. Y es muy interesante porque 5 de los 6 principales motivos tienen que ver con esto de liderar a otros. Tengo poco espacio para crecer, tengo un mal líder, la cultura de trabajo de mi organización es pésima, me faltan retos o no me reconocen en mi trabajo. Y empecé a investigar un poquito más esto y encontré cifras duras. Por ejemplo, en uno de los estudios que se hizo sobre
marca empleadora, digamos, más o menos dicen que un 44%, lo cual es altísimo, de personas se va de una organización por la oportunidad que no tienen de crecer o porque un 33% no se le reconoce en el trabajo. Entonces, vamos a ver varias cosas sobre lo que significa liderar a otros en el programa. Sin embargo, podríamos resumirlo en que liderar es aceptar y no juzgar, es integrar nuestras propias luces y sombras por sobre todo, y después poder hacerlo con las personas que están con nosotros, sea familia, sea en el trabajo, acostumbrarnos también a poner las emociones sobre la mesa, y ya vamos a hablar de eso más adelante, pero acompañar y gestionar nuestras propias emociones y las de los demás. Y lo que es más importante aún, tener algo más que el propio sentido del trabajo, es decir, tener un propósito, entender que estamos dejando un legado y que somos ejemplo y somos inspiración para las personas que nos rodean, y esto no tiene que ver con la posición. Entonces, esta invitación a que los colaboradores se unan a este proyecto, como bien nos cuenta Fred Kaufman en su bibliografía y en sus programas, que trasciende más allá que el trabajo mismo y les da significado a sus vidas y de alguna manera deja huella. Entonces, el liderazgo bajo control y verticalidad ya hace tiempo que es obsoleto, y la pandemia vino a reforzar esto. Los líderes se desesperaban porque no tenían la posibilidad de ver dónde estaba su gente, y lo que promovemos de alguna manera y lo reforzamos en este programa es un liderazgo más colaborativo, este liderazgo apalancado en valores como la humildad, la vulnerabilidad, la escucha, la empatía, y recordar esto, ¿no? Que la autoridad formal no es, digamos, el mayor reto de un líder. Hacer que la gente cumpla es fácil. El gran desafío es cómo ganar esa autoridad moral para que las personas me vean inspiradora. Y esto no, obviamente no se logra pues ni con premio ni con castigo, no se puede comprar amor, no se puede comprar compromiso, no se pueden comprar las ganas, no se puede comprar la motivación. Entonces, el primer paso, la primera invitación para liderar a otros es soltar el control. A mayor controlador que se me dispara a mí, mayor miedo tengo de ser quien soy, y estar en alerta todo el tiempo, lo único que nos lleva es empezar a atribuir significados al mundo, mientras que el mundo es neutro y somos nosotros los que vemos las cosas como buenas o como malas. Entonces, finalmente, el liderazgo desde el autoempoderamiento, el liderazgo desde la responsabilidad personal, una mirada de equipo mucho más compasiva, mucho más expansiva, incrementar esta posibilidad de nutrir las relaciones, y por sobre todo con espacios de escucha, no solamente desde el oído, sino también desde el corazón. Esta empatía, quiero aclarar, que sea bien canalizada, es decir, respetando los espacios y las responsabilidades de los demás. No esa empatía en la que solemos a veces caer las mujeres, yo por sobre todo puedo hablar de mí, donde empezamos a asumir las mochilas de los demás y tratamos de salvarles la vida en plan de mamá coraje, digamos, ¿no? Esto es lo que podría decir. Gracias, Patti. Sin duda que un gran desafío con todos los frentes y todas las dimensiones que trajiste. Y algo dijiste y fuiste articulando de cómo en el liderazgo consciente definimos el liderazgo, valga la redundancia, pero lo quiero traer como frase o declaración, que hablamos, y Fred nos dice, que liderar es evocar el compromiso interno de las personas para alcanzar una misión de sí, una misión determinada, y que cada persona dé lo mejor que tiene para lograr esa misión. Entonces yo te quería preguntar, en esto de liderar a otros, ¿cuáles crees tú que son esos espacios conversacionales o tipos de conversación que tenemos que saber gestionar para ser un líder consciente? Qué pregunta. Finalmente, todo grupo humano es una red de conversaciones. Si tuviéramos que distinguir el principal atributo para abrir cualquier espacio, es la capacidad de escucha, para poder cimentar la confianza.
Entonces, el primer espacio es cuando tenemos desacuerdos, especialmente cuando la otra persona no está en sintonía con lo que nosotros pensamos, es decir, piensa diferente a nosotros, y es ahí donde más necesito abrir la conversación con curiosidad, desde la humildad, y abrirla desde el lenguaje que no promueva la reactividad del otro. Es decir, un lenguaje de no culpable, es un lenguaje responsable, donde el foco principal sea expresar lo que yo siento y lo que yo pienso, porque en definitiva lo que siente y piensa la otra persona no lo puedo adivinar. Ahora, otro espacio importante, conversacional, abrir como líderes, es la retroalimentación ascendente. Esta no va a surgir de manera espontánea. Y esta retroalimentación ascendente, es decir, que mi equipo pueda venir a mí y decirme lo que no le está funcionando, no tiene la finalidad de destruir la propuesta de la otra persona, sino estamos cimentando una cultura de seguridad psicológica. Y ese es uno de los ingredientes incluso más importantes que la confianza para un equipo exitoso, exitoso no solo en lo material, sino también en la manera de relacionarse. Esta sensación de que yo no voy a ser humillado, ni maltratado, ni pisoteado por expresar una idea, por dar una propuesta o para de alguna manera también expresar mi punto de vista. Entonces, el resumen de esto es que muchas de las expectativas que nosotros tenemos sobre el comportamiento de las demás personas, Piera, chicas, es tácito, es decir, no abrimos este espacio de decir cuáles son nuestras expectativas al otro. Entonces, cuando el otro no cumple esas expectativas, ¿qué pasa? Nos frustramos, nos sentimos insatisfechos y lo que es peor, atribuimos al otro. El otro es el culpable de cómo yo me siento. Entonces, en síntesis, abrimos conversaciones en las 3 dimensiones. Conversaciones de efectividad alrededor de la tarea, conversaciones de la relación, de cómo estamos trabajando juntos, y conversaciones que tienen que ver con mi bienestar y el bienestar de las personas que me acompañan. En resumen, una de las cosas que aprendí de Fred es que podemos partir de 2 dimensiones del ser. Una que es ver a la persona como un proceso, que sería la dimensión procesal del ser. Soy alguien perfectible, que puede ir construyéndose sobre la marcha y aprendiendo de los demás. Y la otra es la concepción sustancialista. Yo soy un producto terminado, yo tengo razón y no tengo nada que aprender. Obviamente nosotros adherimos a esta dimensión procesal, es decir, somos fluidos, somos imperfectos y lo que me da valor es mi capacidad de aprender. Wow, Pati, muchas gracias por esta respuesta que generó tanto, abriste tantas puertas con esta declaración de lo que es liderazgo. Y ahora que te quería preguntar a ti, mi querida Sandra, porque no solamente es clave liderarme y liderar a otros, sino que también Magda habló de integrarnos, ¿verdad? Y como mujeres tenemos muchas dimensiones que liderar. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto de esta integración? Y yo te lo quiero linkear con integrarnos para tomar mejores decisiones. Sí, yo también muy conectada con esto que nos están compartiendo Magda y Patti, y todas estas dimensiones que están trayendo, pues en el programa no queremos tampoco descuidar una súper importante que tiene que ver con el mundo emocional. Pierita, porque finalmente, si bien durante mucho tiempo estuvimos como abordando espacios en donde pareciera que las emociones estaban como vetadas, ¿sí? Como que el mundo emocional no lo tenemos en cuenta, y no solamente a nivel laboral, a nivel familiar también. Yo creo que como mujeres y como líderes, definitivamente tenemos que empezar a entender que estas emociones son unas aliadas, o sea, son unas aliadas bellísimas para poder liderar, porque finalmente cuando las entendemos así, empezamos a tener en cuenta nuestra parte integral, que es tanto de lo que hemos estado hablando desde que estamos pues como con la apuesta de este programa. Entonces, por ejemplo, si hablamos de liderazgo personal, puntualmente, el hecho solamente de conectar y entender nuestro mundo emocional nos va a permitir a nosotros tener como un camino
muy lindo y muy claro acerca de conocernos a nosotras mismas. Yo creo que las emociones nos van trayendo como evidencias concretas de cómo eres, qué es importante para ti, qué es lo que valoras. Definitivamente las emociones son un camino concreto que se siente también en el cuerpo, ¿no? Y en el programa, de hecho, hay un módulo que le llamamos Cuerpo y Movimiento, que lo trabaja una experta de nuestra comunidad, y ahí están las emociones. Todo el tiempo nos están mandando mensajes para nosotros acercarnos a esa toma de decisiones. Se asocian a la vida misma. Entonces, desde todo punto de vista, en CBC hemos hecho formación de coaches con el legado de Fred de darle ese lugar a las emociones. De hecho, incluso, pues, hemos sentido también en pandemia el impacto del mundo emocional. Hemos empezado como a incluirlo incluso más. Y el otro día estaba leyendo una investigación de un metaanálisis que se hizo durante pandemia y después de pandemia por un grupo de investigadores canadienses, en donde en una investigación que abordaron en 130 países, encontraron que la demanda o el aumento mejor de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático estaba siendo de verdad alarmante, y eso y esa es la vida nuestra. O sea, antes la veíamos como muy por allá, estos efectos en las emociones, y esto es parte ya hoy de lo que pues nosotros necesitamos aprender cómo abordarlo, ya sea porque lo vivamos nosotras o porque nos toque acompañarlo en otras personas. Y ahora, si hablamos de las emociones hacia otros, ¿cierto? Eso es el mundo personal, pero hacia otros, como lo traía Pat, pues todo el tiempo estamos teniendo varios roles como madres, como empresarias, como socios, como pareja, y desde ahí el mundo emocional nos pide también ese abordaje. Yo escucho muchas clientes, líderes, en donde, y yo misma me he sentido muchas veces como agobiada, como agotada, y eso tiene que ver con cómo mi mundo emocional también me está mandando un mensaje, ¿sí? Y desde ahí, pues, nada, el desafío es entender que las emociones vienen bien, que las podemos comprender y que traen un mensaje valiosísimo para nosotras. Wow, qué interesante, qué fuerte, qué profundo el adentrarnos en este mundo emocional. Y tengo una pregunta para ti, Sandri. ¿Por qué crees tú que todavía seguimos juzgando a las emociones como buenas o malas? Pat, definitivamente, esa es una muy buena pregunta, porque cuando estamos integrando nuestro mundo emocional, en alguna parte leí de lo que es este positivismo intencional exagerado, ¿no? Y resulta que las emociones estamos integrándolas en todo sentido, tanto las que deseamos y las que no. Entonces ya no hay emociones ni buenas ni malas, sino las emociones son. Además, imagínate el valor que trae, por ejemplo, el enojo para recordar algún límite que es importante para nosotros, o para nosotros, pues, en términos como seres humanos. Aquí también el otro día estaba leyendo a una psicóloga que me ha encantado, que se llama Susan David. De pronto algunos de los que nos están escuchando también la han chequeado. Ella es psicóloga de la Escuela de Medicina de Harvard, y ella habla de emotional agility. Y mira que es básicamente la capacidad, porque ella durante años también integró este mundo emocional y cómo nos alejamos obviamente de algunas emociones. Y parte de lo que ella propone es que entre más nosotros le queramos hacer como el ladito, ignorar o sacar algunas emociones que no queramos, como miedo, enojo, culpa, etcétera, como un efecto psicológico, más se incrementan. Eso de hecho se le llama amplificación en psicología. Entonces, pues nuestras emociones difíciles también son, o esas emociones que no deseamos, mejor, también son un contrato con la vida, así como lo son las deseadas, y cuando estamos conectando con el disfrute, con el placer, que por cierto en el programa también le damos un lugar a nuestro mundo de sexualidad, que es tan importante a nivel femenino. De hecho, por ejemplo, el coraje no lo podemos sacar de lado. El coraje es el temor andando. ¿Sí? Cuando yo tengo valentía es porque yo genuinamente también me puedo declarar vulnerable, y desde ahí sale mi fuerza para avanzar. Entonces, nada, las emociones en términos generales pues nos ayudan a la creatividad, a la toma de decisiones, al incluso pensamiento analítico, que lo estábamos como separando, Pat. Entonces, desde ahí nos ayudan en el ciclo vital. Wow. Y en ese orden de ideas me surge otra pregunta. ¿Cómo crees que se relaciona entonces todo el tema de mindfulness con las emociones?
Pues qué lindo, porque Fred, yo creo que cuando me topé desde hace muchos años con este camino de liderazgo consciente, de las cosas que más entraron a mi corazón es cómo en esta paradoja de que controlamos la mente, cómo nos damos cuenta que no, que eso es un mito. Y me acuerdo que Fred ha traído en algunos espacios una frase que a mí me ha conectado muchísimo y es, si tú quieres de avanzar, digamos, en todas estas dimensiones que traemos, entonces, para poder avanzar, tú tienes que tejer la red incluso cuando te toque saltar, y no sabemos cuándo nos va a tocar saltar. O sea, en cualquier momento estamos enfrentados a un desafío que se sale de nuestro alcance y que no lo planeamos. Entonces, el mindfulness es una linda práctica que nos permite entrenar nuestra mente para poder ganar bienestar en todo sentido, para navegar en este mundo interior que está lleno de muchos pensamientos que vienen y van, para darnos cuenta de nuestros propios relatos personales que a ratos nos sabotean, y me pasa a mí todo el tiempo. Y realmente es una práctica muy linda porque, como dice Fred, pues nuestros músculos metafísicos los necesitamos fortalecer para ganar autoconciencia, para ser más compasivos con nosotras mismas, para la misma disciplina. Entonces, en esta práctica va a ser súper lindo que en el programa vamos a encontrar como un método, las evidencias, digamos, científicas del valor que implica mindfulness en nuestro día a día, en el liderazgo, pero además métodos prácticos para poderlo hacer, porque a ratos lo vemos como muy distante y la idea es traerlo a nuestra cotidianidad. Entonces es un regalo para nuestra vida misma y el bienestar. Después de todo esto que hemos estado hablando, hay un mundo también que tiene que ver con gestión, Pierita. Cuéntanos tú, ¿qué nos puedes decir de este abordaje de gestión? Gracias, Sandra. Sí, estaba pensando mientras escuchaba a Pati, a Magda y a ti, que nada es trivial en la vida. Y por algo me toca a mí esta pregunta de la gestión, porque si tú dijiste que con Fred habías aprendido a incorporar el mindfulness, yo con Liderazgo Conciencia lo que he aprendido es a hacer. Que como decía Patti, hay que ser, hay que saber y hay que hacer. Entonces, esto que a mí quiero traer también, que es importante, es justamente el hacer. Y lo quiero llevar a una analogía, que fue como mi analogía que me acompañó en todo mi proceso, que yo siempre he jugado voleibol, a pesar de que los que me conocen saben que no soy muy alta, pero siempre he jugado voleibol, pero siempre fui armadora y nunca remachadora. Y cuando estaba en el proceso CDC, que me di cuenta de que quizás mi habilidad y toda mi fortaleza, y siempre lo que yo supe hacer era levantar, armar, sacar, recibir, pero yo tenía la limitación de decir, bueno, no, yo no puedo remachar. Y al final el remache es como meter el gol, yo no puedo meter el gol. Entonces traigo esta analogía porque yo lo que fui desarrollando también fue esta tercera dimensión, porque en CBC y el liderazgo consciente siempre trabajamos en 3 dimensiones. La primera es la personal, ¿verdad? Fomentar mi crecimiento, conocerme, desafiarme, integrarme. Por otro lado, también es el cómo me relaciono, las relaciones interpersonales, cómo gestiono equipos, cómo me relaciono con los equipos, cómo converso. Pero sin duda que también está la tercera dimensión, que es igual de importante, que es el hacer para lograr resultados. Es como hacer para ganar el partido. Entonces, la verdad que esta tercera dimensión, que es tan importante como las otras dos, lo que buscamos es la armonía, ¿verdad? La armonía en estas 3 dimensiones, nos pareció que también dentro del programa era clave ponerla, y ponerla como un módulo aparte, ponerla como el módulo de expandirnos, y cómo crecemos y cómo nos desarrollamos. Fíjate que hablamos de emprendimiento y de innovación. Hablamos también del cómo hacerlo desde un marco de trabajo ágil, porque estamos en un contexto tan complejo que en el fondo ha tomado mucha fuerza la agilidad, que también es un mindset, es una manera de pensar, y es una manera de agregar valor continuo en el menor tiempo y costo posible. Es incrementar nuestra capacidad adaptativa, que, bueno, la pandemia nos está haciendo expertos en la capacidad adaptativa, ¿verdad? Pero en el fondo hacerlo consciente. Y fíjate que en el último año de la pandemia, todo lo que fue emprendimiento creció muchísimo. Como dato, en una publicación que hizo la revista Forbes en julio del año pasado, dice que estamos en un momento de Latinoamérica inigualable para incrementar el ecosistema del emprendimiento.
Fíjate que, y acá tengo el dato, que solamente en el segundo trimestre del año pasado, del 2021, el emprendimiento se logró emprender casi 3 veces más que en cualquier otro trimestre en la historia. Llevándolo a número, se alcanzó la cifra de 7,3 billones de dólares versus la que era la que le sigue, que pasó a ser 2,6 billones de dólares. Entonces traemos también esta parte del hacer, cómo conectarnos y cómo emprender, cómo intraemprender si estamos dentro de una organización para estar siempre en este mindset de mejora continua, de hacer que las cosas pasen con excelencia, de hacernos cargo de que tenemos que ser, saber y también hacer. Conciencia en acción, estamos en el Conciencia hacer, en acción, conciencia en totalmente. acción. Y desde ese lugar, Pierita, una pregunta. Nosotros en el programa tenemos un módulo que habla de dinero y finanzas personales. ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué hablar de eso? Porque así mismo como hemos hablado de agilidad como marco de trabajo, también para construir o diseñar el programa, también hablamos con muchas mujeres. Y uno de los temas críticos, y que también hay data que avala, que uno de los temas críticos o que nos estanca como mujeres es la parte del dinero. Y llevándolo también a las finanzas personales, ¿sí? Entonces, llevándolo de nuevo a la gestión, lo que buscamos es desarrollar un pensamiento muy creativo, pero también un pensamiento muy crítico, que nos permitan transformar la información en acción y capitalizar también, para no quedarnos quizás en una bonita forma de ser, sino que también hacer, ver la rentabilidad, ver en el fondo cómo quiero vivir, acortar quizás la brecha en lo que estoy haciendo hoy día y lo que quiero hacer en el futuro, en lo que quiero tener, en lo que tengo hoy día y en lo que quiero tener en el futuro. Siempre enfocándolo y fundándolo en los valores, ¿sí? En los valores y en las fortalezas personales, pero sin perder en cuenta ese objetivo, ese resultado que buscamos. Entonces, para hacer un espacio de florecimiento humano, como decía Sandra, integral, necesitamos hablar también de finanzas personales, porque cuando hablamos de florecimiento, a mí me encanta la cita de Pablo Neruda, que es un poeta chileno, que decía, quiero hacer contigo lo que la primavera hace a los cerezos. Entonces, si queremos el florecimiento humano que trascienda, necesitamos abordar el tema que quizás culturalmente o aprendimos, aquí era un tema un poco tabú. Entonces, necesitamos hablar de eso, porque muchas veces solamente con el compartir, con el expresar, con el escuchar a otras mujeres, podemos empezar ya a bajar la tensión dentro de ese tema y podemos empezar a gestionar de nuevo para alcanzar los resultados esperados. Entonces, es como romper ese atascamiento, ver, por ejemplo, cuáles son las creencias que me compré o desde las cuales yo me he relacionado con el dinero. Algunas que se repiten, así como patrones, podría ser, por ejemplo, el dinero no es la felicidad, pero está muy cerca. Entonces es como, bueno, acércate. O quizá, bueno, todo es fácil si tienes dinero. O voy a ser feliz cuando tenga o cuando compre XX. Y también conectarnos, como decía Sandra, con el mundo emocional. ¿Qué emociones se gatillan en mí al hablar de dinero? ¿Cuál es mi relación emocional con el dinero? ¿Qué me genera? ¿Me genera miedo? ¿Me genera entusiasmo? ¿Me genera tristeza? ¿Me genera incertidumbre? ¿Me genera resentimiento? Entonces también tenemos que vernos desde el lado emocional. Entonces queremos invitar a las mujeres a que también hablemos auténticamente alrededor de estos temas. Y por ejemplo, para llevarlo a algo más concreto, que volvemos al remache, ¿cómo hacer esto? Bueno, hablando, por ejemplo, de cómo planificamos y aprender a planificar. ¿Cómo hacemos un presupuesto? Y si no, aprender a hacer un presupuesto. Tener claridad en las deudas que tengo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque mientras yo más claridad tengo, puedo tomar mejores decisiones de forma más libre. Por ejemplo, tener claridad en ¿para qué voy a ahorrar? ¿Para qué estoy ahorrando hoy día? Estoy ahorrando, por ejemplo, para pagar la cuota inicial de una casa, porque lo que estoy haciendo es ahorrar para un hogar, o estoy ahorrando quizás para cuando sea mayor
tenga mayor seguridad y tenga un ingreso adicional, entonces lo que estoy ahorrando es para mi salud emocional y física y quizás bienestar en una edad más adulta, para pagar quizás una universidad, que también es súper válido. Acá no hay cosas válidas o inválidas, lo importante es saber para qué lo estamos haciendo, cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer para lograr esos resultados. Así que bueno, todo lo que es gestión financiera, lo que es también la relación con el dinero, lo estamos abordando de un enfoque desde la abundancia, no desde la escasez, porque justamente lo que buscamos es el florecimiento y lograr una coherencia también entre la forma en que yo hago y manejo mis ingresos financieros con mi madurez emocional y la conciencia interior. No sé si te respondí, Pati, quizás me fui por las ramas, pero... Valiosísimo, Clarísimo. Pierita, gracias. Y también dentro de todo el tema de gestión está todo el tema de marca personal. Desde tu mirada, Piera, ¿por qué marca personal para ese liderazgo femenino que queremos seguir expandiendo? Ay, sí, Sam, también es otro tema que me apasiona, porque al final somos, queramos o no queramos, somos una marca. Acá quiero traer a Miguel de Cervantes, que en su libro famosísimo y tan inspirador del Quijote de la Mancha, él nos dice, más vale un buen nombre que muchas riquezas. Es decir, que el activo más importante que tenemos como persona es nuestro nombre, lo que nosotros significamos para los otros, lo que nosotros gatillamos en otros, llevándolo al marketing, nuestra reputación de marca. Entonces, hacernos cargo de eso, trabajarla, tejer nuestra marca personal, es una arista clave también para ser reconocidos como líderes. Y algo muy importante es que nosotros construimos y trabajamos en nuestra marca y no dejamos que el mercado u otras personas lo hagan por nosotros. Entonces, de nuevo, es hacernos cargo con responsabilidad y libertad de eso que queremos, esa huella que queremos dejar en otros, cómo queremos ser reconocidos, cómo queremos que nos vean, qué huella queremos dejar desde la gestión, desde algo muy tangible, ¿sí? Steve Jobs también decía que la marca personal esencialmente es lo que se conversa de nosotros en una mesa, lo que habla una familia, lo que habla un equipo de trabajo, eso es nuestra marca personal. Entonces, si bien es un intangible, porque es un intangible, en este módulo lo que queremos hacer justamente es tangibilizar lo intangible para construir, deconstruir o seguir construyendo nuestra marca personal, que también va alineada también con nuestra imagen personal, porque también impacta el cómo nos presentamos, cuál es nuestra presencia, cuál es la imagen que queremos proyectar. Y llevándolo de nuevo, súper a la gestión, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, por ejemplo, entendiendo la importancia de esta distinción para liderar y para mi autopromoción, que también es algo fundamental hoy día que tenemos que trabajar. Decidiendo también, por ejemplo, qué nivel de visibilidad quiero alcanzar dentro de mi marca personal. Ver algunos pasos también para construir la marca personal, que si bien no hay una varita mágica o no hay una receta mágica para lograr esa construcción, sí hay ciertos caminos que nos pueden ir acercando a ese propósito. También hablando, compartiendo experiencias sobre el posicionamiento de marca con otras mujeres, quizás que vamos a estar compartiendo también en el programa. Entonces la invitación, Sandra, también en esto, es de nuevo, es hacernos cargo de nuestra marca personal, de nuestra imagen personal, y sobre todo en este mundo de pocas certezas, desarrollar esa capacidad adaptativa para crear la marca personal, probarla, medirla y adaptarla, cuando y cuánto sea necesario, porque todo lo que es gestión lo vamos a trabajar desde este marco de agilidad, que tiene que ver con un pensamiento científico, con entender cómo me están mirando, decidir cómo quiero que me miren, e ir gestionando poco a poco, paso a paso, probando, midiendo y logrando ver si es que me estoy acercando a mi objetivo y resultado esperado. Así que también acá vamos a hablar mucho de gestión y vamos a trabajar con marcos de trabajo, valga la redundancia de nuevo, que me permitan ser ágiles en lo que es resultados. Gracias, Piera. Yo creo que el programa aborda muchísimas posibilidades
pues desde los frentes que cada una de nosotras hemos intentado traer, pues como de manera, pues seguramente resumida frente a todo este programa live. Pau, nos parece importante también chequear qué preguntas hay de las personas que nos están escuchando y cómo los podemos integrar a esta conversación. Claro que sí, Sandrita. Para ustedes, que son mujeres líderes, ¿qué sienten que es lo más difícil de liderar en femenino? Pues, todas, las cuatro. A ver, en mi caso particular, yo me topo y sigo buscando caminos de muchas maneras, de cómo justamente lo que decía Magda, cómo integrar esos mundos en mi rol como mamá, principalmente de 2 adolescentes, en mi rol obviamente como empresaria, en mi rol como profesor, como integrante de familia. Sí, o sea, en todos los roles me parece súper importante cómo me relaciono también en el mundo social como pareja. Y al rato siento que tengo yo una voz así como muy exigente conmigo misma que me está pasando, como decía Magda, esa facturita permanente de por qué lado voy y por qué lado puedo hacerlo mejor. A mí me desafía eso y sigo buscando caminos para seguir encontrando esas vías de más amorosidad, integrando esas dimensiones que son importantes para mí. Muchas gracias, Sandra. Tengo más preguntas. ¿Creen que la cultura y las decisiones impactan en cómo las mujeres percibimos el liderazgo? Uy, bueno, me gustaría responder esta pregunta desde mi vivencia. O sea, históricamente, al menos yo crecí en un contexto del tipo divide y venderás, ¿no? Donde el sistema era muy de opuestos, femenino, masculino, joven, viejo, etcétera. Entonces, quizá la solución sea querernos más entre nosotras, valorarnos más, la famosa llamada sororidad o sisterhood o comunidad. Y por otro lado, para quienes les resuena esto que acabo de decir, prestar mucha atención a estas creencias heredadas que estamos llevando inconscientemente en la mochila para no perpetuarlas, y aceptar nuestra naturaleza femenina. Yo vivía en una sociedad donde éramos buenas si nos dedicábamos a los demás, como decía Magda, este tema de la agradabilidad, ¿no? Es buena madre porque se dedica a sus hijos, pero digamos la pregunta es, ¿y a nosotras mismas? O sea, nadie dice qué buena que es Patti con ella, por ejemplo, porque se dedica a ella misma tiempo de calidad. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas, pero yo creo que tenemos unos minuticos para una última. ¿Qué necesito saber si aún estoy dudando en hacer esta inversión? ¿Por qué me por live? Esa la respondo yo. Yo creo que lo Magda. más importante para hacer esta inversión es saber y sentir que es una inversión que estás realizando en ti misma. Es una inversión para tu florecimiento como mujer. Al florecer tú, vas a permitir que todo tu entorno florezca. Vas a emprender un camino de la heroína de la mano de mujeres que ya lo han recorrido, que vienen a combinar toda su experiencia, que están certificadas por Fred Kaufman, que adicionalmente este programa lo diseñaron y lo diseñamos y lo trabajamos durante la pandemia. O sea, algún día les contaremos todo lo que cada uno tuvo que recorrer en este camino de Life para poder descubrirse y entender más a fondo qué significaba diseñar un programa hecho a la medida para la mujer actual, para la mujer que en este momento le cambió absolutamente todo el contexto de su vida. La mujer que se salió de su oficina para vivir en casa con su esposo, con sus hijos, con sus mascotas, teniendo que ser multiroles, teniendo que enfrentarse a la incertidumbre, buscando herramientas que le permitieran fortalecerse frente a tantos desafíos. Entonces, cuando se diseñó el programa fue pensando en esa mujer de ahora, la mujer del aquí y del ahora, como la llamamos nosotros. También está avalado y recomendado por Fred Kaufman. Tenemos su sello, Fred lo revisó
y se siente muy orgulloso del trabajo que estas mujeres que nos acompañan hoy han realizado, apoyadas por especialistas en cada uno de los temas. Bueno, también va a permitir que se incrementen y se fortalezcan aún más todas esas habilidades de liderazgo, pero desde un enfoque mucho más consciente y siempre encaminado en el florecimiento y siempre enfocado en poderle aportar a otros la manera de que puedan desarrollar su potencial para lograr su máxima expresión, para ser las mejores personas que puedan ser. Y no solamente lo estamos diciendo a nivel profesional. Esto queremos extenderlo en los hogares, en las empresas, con todas las personas. Es un programa que yo diría, ¿no? Debería estar en las universidades y en los colegios. En serio, si nos llevamos nosotros este programa, nuestra vida va a florecer y va a cambiar y va a impactar la vida de muchas otras personas. Definitivamente, yo creo que así es, Magdita, y la oportunidad y el regalo que tenemos nosotras pues yo creo que después de esta conversación larga de entender que todo lo que podamos hacer para podernos acompañar en nuestro liderazgo femenino de manera integral va a ser una oportunidad para seguir creciendo, porque finalmente no solamente pues a través del legado de Fred, sino de otras personas que nos han ayudado en este programa para expandir esas dimensiones de la mujer, y sobre todo este propósito que nos convoca a esta comunidad de seguir construyendo y acompañando esa conciencia integral. Así es. Gracias, muchísimas gracias a todas ustedes por mostrarnos y ayudarnos a recorrer el camino de liderazgo en femenino. Esa es una gran oportunidad para que todos, por favor, se apunten. El 8 de marzo iniciamos este programa. Es muy importante contar con su compañía. Gracias por acompañarnos esta noche a ustedes y gracias a todos los espectadores que están con nosotros en este momento. Bienvenidos. Una muy feliz noche. ¡Mua! Un beso enorme y las esperamos. Muchas Gracias gracias. a todos. Que estén Chao, muy chao. bien. Nos Chao. vemos, nos vemos. Gracias, Pau.